Y en un nuevo viernes de entrevista en profundidad nos acompaña Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias, Juan Francisco. José Francisco. José Francisco, perdón. Ayer el senador Cruzcoque también estaba peleando con mi nombre, pero ya ahí lo logramos. Nombre imperial. Claro, o Francisco José, claro, ahí alternamos en el orden. Jaime, la vez pasada que conversamos, debe haber sido hace unos 3 meses, conversamos precisamente sobre lo que está pasando en salud, especialmente las listas de espera, la crisis institucional a propósito del fallo de la Corte Suprema, los múltiples fallos en verdad y lo que está haciendo el Congreso para intentar resolverlo, y hoy día ya tenemos más información sobre la mesa y a la vez más incertidumbre. ¿Cómo está el panorama en la salud chilena, especialmente en la parte administrativa, y después vamos a los aspectos ya más prácticos? Yo creo, José Francisco, que decir que hay incertidumbre no es correcto. Yo he sostenido desde hace mucho tiempo que la certidumbre respecto a el quehacer político de salud es absoluta. Aquí hay un programa de gobierno expresado durante la campaña y en documentos del candidato entonces actual presidente Boric, que señalaba nítidamente: vamos a ir a un sistema único de salud en que todo el financiamiento, ya sea de impuestos generales o de cotizaciones del 7% que cada persona que tiene un contrato formal está obligado a poner para su seguridad de salud. Este fondo va a ser un fondo único, manejado exclusivamente por el Estado, y este fondo único va a pagar las prestaciones de salud de todos los beneficiarios, todos los chilenos, sin incluir por ahora al sistema de Fuerzas Armadas, que en la intención original estaba también incluirlo, pero eso se ha desechado. Y la marcha para lograr este propósito ha sido completamente inalterable, consistente. Se refleja en el artículo sobre salud que fue propuesto por la Convención Constitucional y que fue rechazado en septiembre del año pasado, que decía exactamente lo mismo. No es que mira, ahora cambiamos. No, exactamente lo mismo. Vamos a ir a un sistema de seguro único de salud, etcétera. Más aún, el gobierno ha presentado una indicación, una ley corta primero, y después indicación a la ley corta, que en realidad no es una ley corta de ISAPRES. El sentido de esta ley no es estabilizar el sistema privado de salud, sino definitivamente terminar con él y fortalecer FONASA, para que FONASA tenga más personal, tenga más presupuesto y sobre todo pueda tener esta modalidad de cobertura complementaria, en fin. Si uno lee lo que dice la ministra de Salud, lee lo que se discute en la Comisión de Salud del Senado, donde está radicada esta discusión hoy día, los argumentos que presenta el Ejecutivo para balancear, cosa que podría ser vía reforma constitucional a la ley, los dictámenes de la tercera sala de la Corte Suprema, hay resistencia siquiera a hacer algo, y cuando se hace, el señor superintendente dice: ya, bueno, voy a preguntar, y por supuesto la misma noche a una pregunta tibia que le dicen: no, mire, aquí no hay nada que hablar. Peor todavía, no solo tienen que bajar las ISAPRES el precio, ajustar el precio de la prima auge, que pone a las ISAPRES en una grave dificultad a partir de enero, de un mes más, y por otra parte dice: y además se ha generado una deuda respecto a esto que no estaba contemplada en el fallo inicial, en el cual las personas pueden ir y ahora exigir la devolución de los 3 o 4 meses en que estaba implementado esta prima auge. En ese sentido, José Francisco, y para no alargar, yo no tengo ninguna duda respecto a la consistencia del gobierno en lo que está haciendo. Se dicen cosas, se mandan cartas, tenemos que ver cómo estabilizar el sistema, pero el objetivo del gobierno, de la única reforma del programa que va a poder sacar, gracias a los fallos de la Corte Suprema, es un sistema de seguro de salud público manejado exclusivamente por el Estado. Y ahí
en ese sentido, cuando algunos dicen, mira, el gobierno está dejando morir a las ISAPRES, algo que usted dice, no, no es que es un rol pasivo, ¿no? Es que esto está buscado por lo que decía en el programa de gobierno, por lo que propusieron en la Convención Constitucional, y desde ese punto de vista, ¿cuál papel juega o jugó el fallo de la Corte Suprema en esa línea? ¿Y por qué entra como actor la Corte Suprema si es que uno presumiblemente dirá, ya, bueno, esta es la posición de un gobierno, pero lo discutiremos en el Congreso y lo resolveremos con el espacio democrático? O sea, hacer una reforma de facto como lo que está ocurriendo, sin pasar por un proyecto de ley grande, como han sugerido ahora algunos expertos al Senado, sin una iniciativa, ¿no es cierto? La ministra de Salud ha dicho, no vamos a legislar nada de una reforma, porque no hay tiempo en este gobierno. Entonces, para que no nos miremos la suerte entre gitanos, como decimos en Chile, la intención del gobierno es clara y yo la insisto, es estatizar todo el sistema de aseguramiento de salud, aunque eso implica riesgos sanitarios, evidente. Y en ese contexto, yo diría que, producto también de la falta de colaboración de las ISAPRES, eso hay que reconocerlo, de reaccionar oportunamente. En el año 2011 nosotros presentamos un proyecto de plan de garantizado de salud, etcétera, que avanzó bien en el Congreso y que según el actual superintendente, si se hubiera legislado en esa época, si hubiera aprobado ese proyecto, que él conoció muy bien como diputado, no estaríamos en la dificultad de hoy. Sin embargo, hubo resistencia siempre del sistema asegurador ISAPRE para avanzar, pensar que las cosas iban a seguir como estaban. Eso no ocurrió. Y, como dice el título de tu famoso programa, llegó la hora. Llegó la hora, la verdad, en la cual hay comentarios, cartas, comisiones, etcétera, pero la verdad es que no necesita reforma constitucional, no necesita ley, no necesita nada para que se produzca el plan del Ejecutivo en orden a terminar con el sistema ISAPRE, y vamos a hablar de sus consecuencias en unos minutos más para el ciudadano común y corriente que nos puede estar escuchando. Respecto al fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, este fallo erga omnes, o sea, claro, válido para todo el mundo, que yo creo que es un tema extraordinariamente discutible, o sea, que se haya hecho un fallo no solo a favor de quienes reclamaron, sino de todo el universo de beneficiarios. Bueno, el gobierno no ha hecho cuestión del asunto, claro, pudiendo haberlo hecho, y llevándolo al Tribunal Constitucional, lo que fuera, y simplemente se ha encontrado con una oportunidad en hacer una reforma que quiere hacer sin necesidad de parlamento. O sea, aquí no, digamos, vamos a la reunión de salud, si es que vamos, algunos, a la Comisión de Salud a explicar y mandamos documentos, pero la verdad es que al gobierno no le interesa nada más que las ISAPRES desaparezcan. Y ahí, a propósito de lo que comentábamos también, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que desaparezcan las ISAPRES? Porque, claro, uno ve, mira, esto es un sistema de financiamiento seguro, las ISAPRES ven cosas importantes, no sé, el pago de licencia, las prestaciones médicas, y un montón de cosas, vemos la situación financiera actual, pero claro, después salen los números y mira, el 17% de las personas en Chile están afiliadas a ISAPRE, 17%, mira, el 83% mayoría, entonces tampoco va a ser tan grave. Pero ¿cuál es la magnitud de lo que estaríamos hablando? Yo creo que la magnitud acá, por supuesto que hay un segmento de la población normalmente con mayores ingresos, claro, que cotiza en el sistema ISAPRE su 7% y un adicional, normalmente 4 o 5 puntos porcentuales más de su remuneración, tomando solo el tope de 3 millones de pesos, digamos, cotiza más para tener un plan de salud. Estas personas van a trasladarse a FONASA, van a ser trasladadas a FONASA a la práctica, ¿no es cierto? Van a cotizar su 7% en FONASA, van a poder pagarse de ahí las licencias médicas y van a tener un seguro complementario, van a pagar de su bolsillo, y yo calculo que 1 millón de personas en Chile, 1.100.000 personas en Chile, va a mantener, gastando un poco más, va a mantener su cobertura, su atención de salud con los mismos prestadores, en las clínicas, lo que fuera.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema de salud que da la atención, vale decir el centro médico, el médico que tiene la consulta en la esquina, la red de salud, cualquiera que ésta sea, hoy día son subsidiadas por el sistema ISAPRE. O sea, voy a poner un ejemplo concreto. La clínica Dávila, que en mi opinión es probablemente la clínica más eficiente de Chile, Claro. más que cualquiera del sector público o privado. El 52% de sus pacientes egresados que salen de alta después de una cirugía, un parto, son beneficiarios de FONASA. Estos pacientes se atienden mediante el financiamiento de FONASA en la clínica Dávila o en la clínica cualquiera, ¿no es cierto?, en la Universitaria Concepción, por no ser centralista, gracias a que esa institución o el médico que tiene la consulta en la esquina recibe una mejor remuneración por los pacientes privados ISAPRES que... Entonces, cuando tú dices ahora el único financiamiento que voy a tener a precios de FONASA, no de ISAPRE, Claro. que la clínica le cobra más, de FONASA, las clínicas entran en colapso. Y por lo tanto el problema más grave acá es que no hay estabilidad para el sistema de atención. Entonces uno dice, no hay ningún problema, la gente se va a ir a atender al sector público. Momentito, a ver, sector público. Tenemos 220.000 personas esperando por una cirugía indicada. 2.300.000 personas, o sea, más del 10% de la población de Chile en una lista de espera. Este año, según las cifras que ha dado el propio ministerio, es lícito decir que van a fallecer 40.000 chilenos, o sea, un tercio, 1 de cada 3 chilenos va a fallecer mientras esté en una lista de espera. Y las listas de espera se van a agrandar, los cánceres se van a tratar tarde, las muertes van a subir. La lista de espera auge, que ha subido a 70.000 personas, un tercio de la lista de espera quirúrgica son mujeres que tienen que ser tratadas luego por un cáncer. Entonces, normalmente, y lo estructuramos así para la pandemia, tenemos una red público-privada integrada, donde cada persona, la mujer que necesita operarse a tiempo por un nódulo de la mama, va a donde se le dé la atención en el tiempo oportuno. Eso está garantizado en el auge, pero esa garantía no se cumple, a pesar de que es una exigencia legal. Y seguimos acoparando muertes, dolor, miseria, empobrecimiento de las familias porque tienen que pagar de su bolsillo. Entonces, el tema crucial acá no es defendamos la ISAPRE. Las ISAPRES, como la entendemos hoy día, no tienen futuro. Yo creo que debemos ir a un sistema de multiseguros. Pero antes, ¿por qué no tienen futuro? ¿Cuál es el problema que hoy día tienen en el diseño de la ISAPRE que hacen que no sea sostenible esto en el tiempo? En primer lugar, la dificultad fundamental es que el precio que cobran a sus afiliados hoy día está fijado por la superintendencia en cada uno de sus componentes. Auge, tabla de factores o plan complementario, tabla de factores, perdón, precio base y auge, que son los 3 elementos. Están fijadas. Entonces, la inflación de salud es mucho más alta que el alza permitida regulatoriamente por la superintendencia de la Corte Suprema para traspasarla a precio. Y eso significa que no pueden mantener y de hecho le deben a las clínicas 650 millones de dólares. O sea, ISAPRE no están pagando las remuneraciones, están echando a su personal, están reduciendo. 400.000 personas abandonaron las ISAPRE durante el último año y emigraron a FONASA. En ese contexto, las ISAPRE no pueden seguir viviendo con un aumento constante del costo de lo que les cuesta la licencia médica o los remedios, lo que fuera, y no poder traducirlo a precio. Listo, ese tema está terminado. Y no ha sido posible instalar un mecanismo de eficiencia de costos dentro del sistema ISAPRE. O sea, la lógica con la que nació el sistema ISAPRE es, ¿cuánto es lo que le cobraron a este señor? Ya, yo le devuelvo lo que corresponde de acuerdo a su plan, 80%. Ahora le cobraron el doble, ya, yo le devuelvo 80%. Pero no hay ningún esfuerzo real, y tal vez tampoco los instrumentos legales para poder hacerlo, de poder controlar el precio. ¿Por qué esta persona, Ese de los prestadores. ¿Cuánto cobra el prestador? Claro, ¿por qué esta persona se le indicó una cirugía que en realidad... ¿Cuál es el sentido que tiene esta cirugía en una persona? ¿Por qué lo van a operar de un cáncer de la próstata a los 95 años? ¿Cuál es el sentido? ¿O por qué le dan este medicamento para el colesterol
que vale cada mes de tratamiento 10 veces más y lo tengo que pagar en el auge o en el seguro complementario, ¿no es cierto? O sea, no hay ninguna racionalidad de eficiencia. Y en ese sentido, a pesar de que la población percibe que la atención en el sector privado es de mejor calidad porque hay lista de espera, la gente es más amable o la pieza es más cómoda, la verdad es que no hay un esfuerzo hacia la eficiencia del buen recurso de los fondos, digámoslo así, de las ISAPRES en el sector privado tampoco, salvo excepciones, como mencioné algunas clínicas, donde realmente han adoptado conductas, y perdón que no quiero hacer propaganda a nadie, es lo que pasa también con Red Salud, la red de servicios de salud de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, realmente lo que están haciendo desde el punto de vista de la eficiencia es notable, pero es tardío. Ya la ISAPRE, y perdón, de nuevo, les llegó la hora. Bueno, estamos conversando con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Vamos a seguir conversando con él a la vuelta de esta pausa. Volvemos en un par de minutos. Bueno, y seguimos conversando con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y estamos conversando precisamente sobre el problema en las ISAPRES. Y a propósito de las consecuencias que esto podría generar, uno ve, bueno, todo lo que comentó, ¿verdad? La cantidad de personas que irían obligadas al sistema público, todo el problema que hay actualmente con las listas de espera y que esas instituciones llegarían a recibir a todo este grupo de gente. Y uno dice, bueno, las cantidades de cifras de fallecimiento, hoy día esto quizás no es una muy buena comparación porque son cosas distintas, pero vemos que en homicidios hay 6 homicidios cada 100.000 habitantes y eso nos tiene indignados, ¿verdad? Porque ha aumentado. En Santiago pueden llegar a ser 12 en la comuna. Pero gente esperando listas de espera muriendo en la lista de espera por atención son muchísimas más proporcionalmente. Y no vemos que hay una indignación, porque hoy día todo pareciera, mire, esto es un problema financiero, la ISAPRE, pero esto es una cuestión que no solamente le va a afectar a las personas que hoy día están en el sistema de ISAPRE, sino que a las que del sistema público, porque va a llegar todo este umbral de personas. Yo diría 2 líneas de respuesta. Primero, en una encuesta que salió ayer de la Cosa Nostra, Mayol y compañía, señala que salud es la principal preocupación de la ciudadanía. ¿La viste? Sí. Salud es la principal preocupación de la ciudadanía. En las encuestas, otras que conocemos para resumir, está primero delincuencia y segundo salud. Claro. Entonces uno tiene que reconocer que el tema de salud es una preocupación terrible para la ciudadanía, sobre todo para el adulto mayor de 50 años, a la mujer que va a tener un niño, etc. Nosotros no tenemos todavía una expresión clara de cuál es la magnitud del voto obligatorio en estas materias. Vale decir, seguimos entendiendo que lo que está en las redes, lo que está en la prensa, eso es lo importante y que la gente va en el silencio de la Cámara de votos, estas cosas como que no le influyeran. Yo creo que eso es un error. Efectivamente, la contingencia de salud y lo que estamos viviendo, de lo cual hay editoriales, comentarios, a la gente le importa mucho y el voto para el alcalde, para el parlamentario en un tiempo más, lo va a expresar esta molestia. Y creo que es una ingenuidad del mundo político no hacerse cargo, no hacer la voz de quienes no tienen voz. Como que están esperando que la gente salga a marchar cuando obviamente enfrentan otros problemas. Exactamente. Y ejemplos al canto, durante el otoño, casi invierno de este año, nosotros vivimos un gravísimo brote de enfermedades respiratorias en niños. El gobierno, siguiendo su concepción política, estimó que no era prudente derivar niños a la red privada de salud. Y cuando estalló la conmoción pública y le costó el trabajo a un subsecretario de redes asistenciales, cuando murió una niña, porque en lugar de preguntar en cualquier clínica, porque no es la clínica donde estoy, en cualquier clínica de Santiago, ¿podrán recibir a esta niña y sacarla adelante? No, la vamos a trasladar a Arica, dentro de la red pública. La niña murió. Ahora hay una querella criminal. Entonces, en temas de salud, la población es normalmente reactiva. Y cuando reacciona muy duro.
Y en ese contexto, efectivamente, las personas mayores que no se manejan bien en redes sociales, que uno tiene una enfermedad, el otro Z, no tienen interlocución ciudadana. No hay manera, y desgraciadamente el mundo parlamentario está preocupado de otras cosas, no de cómo va a votar por mí, por mi renovación o no, y después van a venir las promesas cuando ya estén la gente fallecida. Yo creo que ese es un primer tema relevante. O sea, esto no tiene voz política. Y por lo tanto, los escándalos, los enredos, las caídas de cabeza ocurren para aliviar la tensión fundamentalmente, más que para resolver de fondo el problema, ocurren cuando hay escándalos o cuando hay muertes como las que lamentamos. Tragedia sanitaria. En segundo lugar, a mí me parece que hoy día el ruido es de tal magnitud, se habla de tantas cosas diferentes, ¿no es cierto? Las noticias, ya el noticiario dura una hora y media, pero al final el espacio para hablar de salud, ¿cuál es? Ya, que se pasó esto en un hospital, van a inaugurar, o se cayó esto, lo otro, no sé, o balearon a una persona en estado de CESFAM. Esas son las noticias de salud, pero no hay una reflexión seria. Y si se habla de salud, se habla en el contexto de la nueva Constitución, ni siquiera de la gravedad de las cosas que están pasando hoy día. Y en ese sentido, yo creo que desgraciadamente el ruido respecto a salud se va a generar como reacción a una tragedia. Cuando sea patente para todo el mundo que la gente se está muriendo en la puerta, que no pudieron ser atendidos, que no hay respiradores para todo, etc. Y ahí cuando vemos este diagnóstico durísimo de lo que está pasando, y además que las perspectivas no parecen muy buenas, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro país? O sea, ¿cómo deberíamos reformular nuestro sistema de salud completo desde como viendo esto, el mapa completo, no simplemente una cuestión puntual? ¿Qué deberíamos hacer para mejorar y para tener un sistema a la altura de lo que hoy día se requiere, verdad? Antes de pasar a ese punto, hoy día 1 de diciembre, me acaba de llegar esta copia, el Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud envía este oficio, esta circular, instrucción a los gerentes generales de las ISAPRES. En definitiva, no voy a dar detalle, lo que les dice es, por favor, en diciembre, materialicen en su informe a la superintendencia cuáles son las contingencias que los fallos de la Corte Suprema les produce financieramente. O sea, les está indicando a la ISAPRE, infórmeme cómo van a quebrar. Esto tiene fecha 1 de diciembre, les dice ahora, este mes. El año pasado, cuando se discutió esto de los fallos de la Corte, el superintendente de salud sacó una circular rara, porque dijo, desconozcan los mecanismos habituales de contabilidad y hagan como que el fallo de la Corte Suprema no existe y no lo reflejen en su contabilidad. O sea, no reflejen que están en quiebra. Hoy día, el superintendente dice, no, ahora refléjenlo. Reflejen la verdad y de aquí para adelante hasta diciembre del 2024 denme cuenta de cuáles son las deudas que ustedes no van a poder asumir. O sea, aquí en mi teléfono hay una circular que es, perdonen que use un ejemplo que a lo mejor yo lo vi en el tráiler, es la película Napoleón, recién circulando en nuestros cines y después en la red, en que se ve a la reina María Antonieta caminando hacia la guillotina y clavada ahí, qué sé yo, ¡pum! Esto es guillotina. Es guillotina. Es decir, saben, señores, transparentemos la situación, veamos cuándo van a quebrar. Y en ese sentido, la guillotina ya cayó. Y la pregunta tuya ha sido objeto de o sea, ¿cuál es? ¿Cómo podríamos avanzar? Etcétera. La pregunta tuya ha sido tratada de contestar por un grupo de exministros y algunos otros asesores a una pregunta que hizo la Comisión del Salud del Senado, que por lo demás no tiene nada que hacer en esto. Claro. Todas estas normas, leyes, son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Es inconstitucional que los senadores, los diputados propongan, mire, vamos a proponer esta reforma. No.
son conversaciones amables. En esta conversación amable se hace una serie de sugerencias, ¿no es cierto?, muy atendibles, pero para las cuales, aplicando el fallo de la Corte Suprema, no hay tiempo. Porque aquí lo lógico es decir, vamos a generar un periodo de transición que consiste en esto y lo otro. Claro. Camino 1, el Estado de Chile, que no tiene recursos, invierte 1,5 billones de dólares en FONASA hoy. O sea, aumenta el presupuesto en un 12% de FONASA y dice, con esto atiendan a la gente que está en listas de espera en la red privada, y eso ya no ocurrió en la ley de presupuesto que acaba de aprobarse y que el presidente anunció por cadena nacional. No ocurrió. Segunda posibilidad, ¿no es cierto?, que la gente saque dinero de su bolsillo. No hay otra. ¿Por qué? Porque las ISAPRES van a dejar de cubrir, o sea, ya dejó de cubrirlas, estas prestaciones, por la margen de deuda que tienen. Claro. 650 millones de dólares de honorarios médicos, de insumos, de esto, lo otro, que es lo que la Asociación de Clínicas ha puesto sobre la mesa. En ese contexto, yo creo que mientras no haya un acuerdo político serio, incluido el Ejecutivo, que diga, para no tener que lamentar muertes, excesos de muerte innecesaria, como calculábamos para la pandemia, o sufrimiento, o empobrecimiento, lleguemos a un acuerdo de esta o tal y hagamos una ley rápida. Sin eso, todo lo que conversemos es entretención, no produce efecto alguno sobre las personas que están sufriendo por su condición de salud. Insisto, o es el Estado pone una cifra que no tiene y aumenta de un año para otro, este año, claro. No sé cómo podría hacerlo si ya la ley está aprobada, en un 12% el presupuesto de FONASA, y para eso, digamos, lo financia como se hizo para la pandemia, ¿no es cierto?, financia las atenciones de salud donde sea que las personas pueden resolverle su problema ahora ya, y con eso le da cierta estabilidad al sistema prestador, claro. Dando las ISAPRES ya por guillotinada, al sistema prestador. O se llega a un acuerdo político muy amplio en el cual, ¿no es cierto?, de alguna manera se aprueba, se reevalúa y se aprueba lo que la comisión asesora primera dijo. O sea, la deuda son 450 millones, vamos a mutualizar, la deuda se va a pagar en 10 años, la prima AOGE, y en 31 de marzo del año 2024, que es cuando las ISAPRES pueden ajustar su precio base, se haga, ¿no es cierto?, de una manera que les dé cierta viabilidad. Hoy día, ayer, la superintendencia dijo esos ajustes tendrían que ser hasta el 90%, o sea, duplicar el valor, lo que significa que la gente inmediatamente se va a FONASA. Pero ya, yo creo que está mal calculado. Pero suponiendo el cálculo correcto, bueno, hagamos que el 31 se pueda subir. Hay una reforma constitucional presentada por varios senadores que permite por una vez lo que ahora, ¿no es cierto?, se está discutiendo y que fue propuesta de la comisión esta experta, que el 31 de marzo se suba por una vez el precio base. Yo creo que políticamente no hay ninguna viabilidad de que eso ocurra, y creo que el gobierno va a seguir apostando a tener que aceptar y ojalá trasladar al próximo gobierno, que casi con certeza va a ser de otro signo político, todos los costos financieros y políticos que estas decisiones irresponsables significan para el ciudadano hoy día. Estamos conversando con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, sobre la crisis que está enfrentando nuestro sistema. Vamos a ir a una última pausa y volvemos con más Llegó la Hora. Bien, seguimos conversando con Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, y me cambió completamente el foco de lo que yo estaba diciendo, porque tiene toda la razón. Es decir, claro, empezar a ver cómo debería ser un sistema, claro, eso es cuando no se te está quemando la casa, ¿verdad? Pero hoy día se nos está quemando la casa, entonces uno no piensa en cómo tenemos que ampliarla cuando, bueno, estamos enfrentando un incendio, ¿verdad? Y a propósito de este incendio, cuando vemos que el gobierno tiene una muy buena excusa para cumplir su programa y su propósito, que era que muera el sistema privado, ¿qué es lo que la política debería hacer seriamente en la línea de lo que usted comentaba hasta hace poco, de no solamente salvar a las ISAPRES, ¿verdad?, sino que reestructurarla para darle viabilidad en el corto y brevísimo plazo,
que las clínicas no paguen todas las consecuencias de las deudas que tienen la ISAPRE y las deudas que tiene el Estado también. Y, bueno, hacer un sistema que sea amigable con los usuarios y no dejar como aún más exclusivo como este sistema privado de salud que existe en Chile. O sea, yo creo que hay una pregunta al Parlamento que el gobierno no le quiere hacer a los representantes de los ciudadanos del Parlamento. Señores parlamentos, representantes legítimos de la ciudadanía, ¿ustedes piensan que deberíamos ir a un sistema de multiseguros como es en muchos países, sobre todo de Europa, o un sistema único de salud manejado por FONASA? ¿Qué piensan? Y presentar los proyectos de ley respectivos. No, la ministra Aguilera ha dicho que no va a presentar ningún proyecto de ley. Yo creo que debería presentar un proyecto y permitir un trámite legítimo respecto a hacia dónde va y de ahí desprender las consecuencias. Dado que nos hemos embarcado en esta discusión, que traerá 1 año, 2 años, lo que fuera, en que vamos a definir cuál es el horizonte, quiero recordar que la discusión que creó el Servicio Nacional de Salud como un seguro único, público para todos los chilenos, el año 52, demoró 11 años en discutirse. Y cuando se aprobó, ni siquiera ocurrió como se pensaba. No creó un seguro único de salud para todos los chilenos porque se crearon cajas u otras cosas, ¿no es cierto?, para los trabajadores de cuello y corbata, y el Servicio Nacional de Salud quedó en la práctica para el mundo obrero. En ese contexto, yo creo que lo legítimo, lo correcto políticamente, y los parlamentarios deberían exigir esto. Por favor, mándenos un proyecto de ley que permita definir como representantes de la ciudadanía cuál es el mejor sistema para salud. Independiente de la ISAPRE, no hablemos de la ISAPRE. Listo. Si nos embarcamos políticamente en algo serio, como ocurriría en un país de primer mundo, vamos a discutir en serio esto, durante la actual legislatura y probablemente durante la próxima. ¿Qué hacemos mientras tanto? Y mientras tanto, lo que tenemos en la mano como mejor opción es retirar las indicaciones que presentó el gobierno en la ley corta y asumir todas las como indicaciones ahora, que el gobierno es el único que puede hacerlas, los consejos, las opiniones, ¿no es cierto?, las sugerencias de esta comisión asesora formada por gente muy calificada. En subsidio, lo único diferente que podría ocurrir es que el Parlamento aprobara rápidamente la reforma constitucional, que requiere 60% de los votos, la reforma constitucional que permite en el mes de marzo ajustar por una vez el precio base de la ISAPRE y llevarlo a lo que las personas pagan hoy día por la atención de salud en un mecanismo realmente mutualizado, solidario. La probabilidad con la conformación actual del Parlamento de que eso ocurra, yo creo que es remota. Pero esas son las cartas no hay más. No hay ninguna carta escondida que uno diga, mira, fíjate que se me ocurrió. No hay nada. Esto es lo único que hay en la mesa y sobre eso tenemos que barajarnos. Y yo tengo la impresión que lo probable es que el gobierno insista por defecto, más que por hacer cosas, por defecto, como acabo de mostrar en esta orden de la Superintendencia de Salud que les instruye a la ISAPRE a reflejar las deudas que contraerían en caso de caer, ¿no sé cuál? A ver, ¿de qué estamos hablando? Diciembre, ustedes me lo informan, es la obligación. Yo creo que más bien todo esto va en la línea de una política estructurada no desde el Ministerio de Salud, estructurada desde el segundo piso, con Crispi a la cabeza, que busca terminar con el sistema ISAPRE. Ese es el objetivo. ¿Va a haber efectos colaterales? Sí. ¿Va a haber muerte? Sí. ¿Va a haber sufrimiento? Sí. Pero usando una jerga antigua, la refundación necesita de estos sacrificios. La revolución necesita de estos sacrificios, independiente que los sacrificios no los viva yo, los viva, como siempre, el más pobre, el más vulnerable, el más anciano, el que tiene más enfermedad. Llegué a propósito de esta idea de reajustar por una única vez los precios de la ISAPRE. ¿No sería simplemente como postergar el problema a propósito de lo que usted decía al inicio, que en el fondo la inflación en salud es mayor a la inflación normal y por tanto, claro, se requiere un reajuste mayor, y lo que ha dicho nuestra institucionalidad
es decir, no, que cuando hay un aumento de precio es una vulneración a un derecho constitucional, lo que es una cuestión bastante dura. Bueno, la propuesta que hizo la comisión experta incluye mecanismos de hacer más eficiente el gasto de la ISAPRE. Pago por soluciones, disminución de los costos de venta, se puede iterar mucho, pero incluye como contenido de la ley darle facultades a las ISAPRES para verdaderamente contener la inflación en salud. Inflación en salud no es privar a alguien de un servicio que necesita, es decirle, nosotros fuimos autores de la ley de bioequivalente o de la ley de Senabast, decirle, mire, este medicamento por el cual usted paga 25.000 pesos al mes, vamos a cambiarlo por este otro que es lo mismo, garantizado, y que cuesta 2.500 pesos cada mes. Y con eso, ¿no es cierto?, usted gana, yo gano, etc. Porque de todas maneras usted tiene que copagar algo de este remedio. Entonces le estamos haciendo un favor a usted también, para que no gasten algo que no debe. Esta cirugía que le indicaron y que vuelva y vuelva, no. Esta persona que tiene una enfermedad crónica y que lo citan cada 15 días para controlarle el azúcar en la sangre, no. La forma protocolar es, vamos a pagar por un per cápita, por cabeza, de cada persona diabética a la atención primaria o a su sistema de salud ISAPRE para que cuide a esta persona diabética durante todo su ciclo del mes, del año, de su vida, ojalá. En ese sentido, yo creo que una ley corta, bien estructurada y tramitada aceleradamente, que tome como base la opinión experta, porque las indicaciones del Ejecutivo terminaron, claro, la mataron. Diga, no, sabe, corrijamos esto, ese acuerdo podría ser milagrosamente, porque de lo contrario, las muertes van a golpear la puerta del Palacio violentamente. Y el presidente de la República lo tiene que entender, la ministra Aguilera lo tiene que entender. Yo no veo a la ministra Aguilera, de quien tengo una enorme admiración, pagando los platos rotos, como está ocurriendo en otro ministerio en que pusieron a un ministro para poder robar plata por abajo, esa es la verdad, ¿no es cierto? No veo a la ministra Aguilera cómplice de esta situación. Ella sabe, y ella no puede terminar su carrera profesional como una gran líder de salud para la Organización Panamericana, para las universidades chilenas, siendo cómplice de muertes, de pobreza. Es dramático. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que dejarnos de hablar de superficie, de tonteras. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y qué tal si el momento, la hoja de la guillotina está cayendo? Y lo que viene después no es que la gente que es dueña de la ISAPRE se va a arruinar. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que va a haber muertes, sufrimiento, pobreza, enfermos que no se atienden a tiempo, mujeres que pudiendo haber salvado de su cáncer de mama, no se salvaron, mujeres con cáncer de cuello uterino que no se salvaron, personas con HIV, con depresión que no recibieron su tratamiento. O sea, es para llorar el drama que hay detrás. Bueno, queda más claro el panorama. Lo mejor de un diagnóstico duro es saberlo. Y para eso fue esta conversación con el doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Sigan en compañía de Radio Agricultura y nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau.